Para realizar el examen neurológico se requiere emplear equipo de diagnóstico. Las herramientas utilizadas son martillo percutor, pinzas de Kelly y linterna con luz brillante. Primero, observación. Estado mental. Se observa la respuesta del paciente a estímulos ambientales o a la gente. Cambios de comportamiento, ninguno. Alerta. El paciente responde adecuadamente al ambiente. Postura. Se evalúa mientras el paciente se mueve con libertad o colocándolo en diferentes posiciones y se evalúa su habilidad para recuperar la postura normal. Movimientos del paciente. Debe observarse si el paciente presenta movimientos anormales. Marcha. Se observa la forma de andar del paciente. Debe observarse mientras el animal se acerca hacia el examinador y se aleja de él. Se evalúa cada extremidad. El paciente debe girar en círculos grandes y pequeños y debe retroceder caminando hacia atrás. Segundo, palpación. La inspección y la palpación del sistema musculoesquelético y la piel. Piel. Aunque en las alteraciones neurológicas no suele afectarse la piel, una inspección detallada puede revelar datos sobre el diagnóstico. Esqueleto. Deben palparse los procesos espinosos de las vértebras. Músculos. Se debe valorar el tamaño, el tono y la fuerza. Todos los músculos deberían palparse sistemáticamente, empezando por la cabeza, continuando con el cuello y el tronco, finalizando por cada una de las extremidades. Tercero, reacciones posturales. El aumento de peso que soportan las extremidades requiere un aumento del tono de los músculos extensores para evitar la claudicación de la extremidad. Reacción de posicionamiento propioceptivo. La evaluación de la propiocepción consiste en colocar al paciente en cuadripedestación, elevar la superficie dorsal de las falanges sobre una superficie rígida, soltar y dejar que el paciente regrese el miembro en una posición natural. Esta es la respuesta adecuada. Esto se realiza con cada uno de los miembros. La prueba de propiocepción evalúa tanto la función sensitiva como la reacción de la carretilla. El objetivo de esta prueba es que el animal camine en línea recta mientras apoya el peso solo sobre sus miembros torácicos, para lo cual se sujeta al paciente por el abdomen y se levantan sus miembros posteriores. Lo normal sería que el paciente tenga movimientos simétricos y sin tropiezos. Esta reacción evalúa si hay alteraciones en médula espinal por debajo o inferior a T2. Listo. Reacción de salto. Se sostiene 3 extremidades para que el paciente apoye su peso en solo una extremidad. Luego el paciente es movido hacia adelante, hacia lateral y medialmente. Lo normal es que dé saltos en la dirección del desplazamiento. Esta reacción se realiza en todas las extremidades. Reacción del impulso postural extensor. Se realiza sujetando todo el peso del paciente por el tórax, caudalmente a las extremidades anteriores y descendiendo hasta que las extremidades posteriores contactan con el suelo. Al establecer contacto, las extremidades deben dirigirse hacia atrás en un movimiento simétrico en busca de una posición de apoyo correcta. Al bajar hacia el suelo, el paciente extiende las extremidades en busca de contacto. Reacción de hemistancia y hemimarcha. Levantar un miembro torácico y pélvico al mismo tiempo. Paciente es obligado a caminar hacia adelante y hacia lateral. Reacción normal es que ubique los miembros en posición perpendicular al cuerpo y que realice movimientos simétricos. Reacción posicional. Sujetar al paciente por el tórax tapándole los ojos. Cuando el cuerpo contacta con el borde de la superficie, paciente debería situar la extremidad inmediatamente encima. Evalúa si hay lesiones unilaterales de la corteza motora. Reacción tónica del cuello. Con el paciente de pie se levanta la cabeza y se extiende el cuello. Reacción normal es una ligera extensión en extremidades anteriores y leve flexión de las posteriores. Al bajarle la cabeza, las anteriores se flexionan y las posteriores se extienden. Al girar la cabeza lateralmente se produce una leve extensión de la extremidad anterior ipsilateral y leve flexión de la extremidad anterior contralateral. 4. Reflejos espinales. Valora la integridad de los componentes sensitivos y motores del arco reflejo y la influencia de las vías motoras descendentes sobre él. Exploración se realiza con paciente en decúbito lateral, empezando por las extremidades posteriores. Reflejos miotáticos del cuádriceps. Se sujeta la extremidad por debajo del fémur y se mantiene la rodilla ligeramente flexionada. Se percute el ligamento patelar. La respuesta es una extensión única y rápida de la rodilla por contracción del músculo cuádriceps. Reflejo tibial craneal. Se percute el vientre del músculo tibial craneal distalmente a extremo proximal de la tibia. La respuesta es la flexión del tarso. Reflejo gastrocnemio. Se percute el tendón del músculo gastrocnemio dorsalmente la articulación tibio-tarsal. Es necesaria una ligera flexión del tarso. La respuesta es la extensión del mismo. Reflejo extensor carporradial. Se sujeta la extremidad anterior por debajo del codo manteniéndolo y el carpo flexionados. Se percute el músculo extensor carporradial distalmente al codo y la respuesta es una ligera extensión del carpo. Reflejo del tríceps. Se percute el músculo tríceps braquial proximal al olecranón. La respuesta es una extensión leve del codo, una contracción visible del músculo. Reflejo del bíceps. El índice que sujeta el codo del paciente se dispone sobre los tendones del bíceps y del braquial, craneal y proximalmente al codo. Se mantiene el codo en una extensión leve y se percute sobre el dedo. La respuesta es una flexión leve del codo. Reflejos flexores. Extremidad posterior. Aplicar un estímulo molesto en los dedos. Respuesta normal es la flexión, incluyendo la cadera, rodilla y el tarso. Este reflejo implica los segmentos medulares L6 y S1 y el nervio ciático. Extremidad anterior. Se valora igual que el de la posterior. Deben comprobarse las superficies dorsal y palmar y los dedos mediales y laterales.
Reflejo de extensión. Se separan los dedos y se aplica una presión leve entre las almohadillas. La respuesta es una extensión espástica de la extremidad. Es difícil de evocar en animales normales. La obtención de este reflejo indica una lesión craneal al E4. Reflejo perineal. Se consigue mediante el estímulo leve del perineo con unas pinzas. La respuesta es una contracción del esfínter anal y la flexión de la cola. Indica la integridad funcional de los segmentos medulares del sacro y de las raíces nerviosas. Reflejo extensor cruzado. Se evalúa al valorar el reflejo flexor. La respuesta se considera normal y es la extensión de la extremidad contralateral a la estimulada. Reflejo extensor de los dedos. En decúbito lateral se sujeta la extremidad posterior con el tarso y los dedos ligeramente flexionados. Se desliza el mango del martillo o unas pinzas por la zona caudolateral desde el tarso hasta los dedos. Un paciente normal no responde o solo presenta una leve flexión de los dedos. Pares craneales. Evidencia una lesión específica localizada que no se detecta mediante las reacciones posturales. Primer par, nervio olfatorio. Con los ojos vendados, colocar un alimento delante del animal observando el movimiento de la nariz. La falta de olfato podría indicar lesiones de los receptores y o las vías olfativas y o estructuras cerebrales. Segundo par, nervio óptico. Se valora observando cómo se mueve el paciente, cómo evita obstáculos y cómo sigue el movimiento de los objetos. La reacción de amenaza se consigue acercando la palma de la mano hacia un ojo. La respuesta normal es el parpadeo. El reflejo popular se obtiene enfocando un haz luminoso en cada ojo y comprobando la contracción de ambas pupilas. Este evalúa también el nervio oculomotor. Cuando la respuesta está ausente o disminuida, la lesión puede localizarse a nivel del cerebro. Tercer par, nervio oculomotor. Se evalúa en conjunto con el nervio óptico. Cuarto par, nervio troclear. Difícil de valorar. Las lesiones producen una rotación del ojo cuando el globo ocular queda fijo, independientemente de la posición de la cabeza. Quinto par, nervio trigémino. Tiene la función motora sobre la musculatura masticatoria, valorada por palpación y mediante apertura y cierre de la boca. Comprobar sensibilidad en ramas oftálmicas por medio del reflejo palpebral, maxilar mediante estímulos de mucosa nasal y mandibular, pellizcando mandíbula. Sexto par, nervio abducens. Se valora igual que el nervio oculomotor. El reflejo palpebral o corneal valora el músculo retractor del bulbo. Séptimo par, nervio facial. Se debe observar y palpar la simetría facial. La nariz se debe mover durante la inhalación. Al pinchar el labio se obtiene una respuesta. Puede valorarse el gusto, reaccionan rápidamente al gusto amargo. Octavo par, nervio vestíbulo coclear. Sorprender al paciente con un ruido fuerte. Para la raíz vestibular, evaluar el nistagmismo fisiológico moviendo la cabeza de lado a lado. Noveno y décimo par, nervios glosofaringios y vago. La prueba funcional más simple es observar el paladar y la laringe buscando asimetría y evocar el reflejo de deglución. Por otro lado, el reflejo toráco-laringio se puede activar dando una palmada en la parte dorsal del tórax. Onceavo par, nervio accesorio. Palpar cuidadosamente se atrofian los músculos, el movimiento pasivo de la cabeza y el cuello puede mostrar esto. Doceavo par, nervio hipogloso. Valorar la esterilización humedeciendo la nariz del paciente y observando su capacidad para lamerse. Fuerza de retracción se valora cogiendo la lengua con gasa húmeda y observando cómo la retrae. Valoración de la sensibilidad. Evaluar presencia de hiperestesia, dolor superficial, dolor profundo del tronco y extremidades. Se realiza desde distal a proximal o caudal a craneal. Palpar primero extremidades posteriores, columna vertebral. Se puede presionar con firmeza cada apófisis espinosa. Valoración del reflejo panicular. Se realiza coger y pellizcar un pliegue de la piel. Se puede observar respuestas de comportamiento, retirada de la extremidad o contracción de la piel.